Buenos días, vamos a hacer un repasito de los 4 problemas básicos de distancias. Empezamos por distancia entre planos paralelos. Lo primero que hay que hacerse es un pequeño croquis de lo que nos piden. Tenemos 2 planos paralelos y nos están pidiendo averiguar la distancia que hay entre ellos, que va a ser la misma en cualquier lugar de los planos porque son paralelos. Entonces, ¿cuál sería la distancia entre los 2 planos? Si atravesamos esos 2 planos por una recta, ¿verdad?, perpendicular a los mismos, esta recta R, perpendicular a ellos, porque si la hacemos inclinada ya no tendríamos la mínima distancia entre los planos, vamos a conseguir desde este punto y intersección de la recta con el primer plano alfa hasta este punto y sub 1 y sub 2, intersección de la recta con el plano beta, ahí entre esos 2 puntos vamos a tener la distancia buscada, ¿verdad? Pues nada, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay una recta perpendicular a 2 planos. La intersección de esa recta con el primer plano nos va a dar el punto I y la intersección de esa recta con el segundo plano nos va a dar el punto I2. Vale, pues resulta que tenéis que tener claro que en perpendicularidad solo se ve la perpendicularidad directamente entre recta y plano. Entre 2 planos no se ven 2 planos perpendiculares, no se ven directamente, y entre 2 rectas tampoco. Solo se ve en este caso, pero es el caso que nos ocupa. Podemos trazar directamente una recta con sus trazas perpendiculares a las de los planos. Esta, por ejemplo, una recta que sea perpendicular a las 2 trazas del plano. Una recta cualquiera, porque ya habéis visto que es una recta cualquiera que solo tiene que cumplir esa condición, el ser perpendicular a las 2 trazas del plano. Ahí tengo. Ya tengo esa recta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hallar I, el punto de intersección de la recta con el plano alfa. ¿Cómo hallo intersección recta-plano? Meto la recta en un plano proyectante. Así. Hago la recta intersección entre los 2 planos. Ese plano proyectante que contiene a la recta. ¿Dónde está la recta intersección entre este plano auxiliar que no he nombrado? Le voy a poner phi. Entre este plano y este, la recta intersección está aquí y aquí, ¿verdad? Bajamos, esas son las trazas de la recta intersección. Bajamos hasta aquí y tenemos que unir hasta aquí, ¿verdad? La recta intersección es esta, su proyección horizontal, y la proyección vertical de esa recta intersección va a estar aquí, sobre la traza del plano proyectante, que lo contiene todo. ¿Dónde está ese punto de intersección entre la recta intersección de esos 2 planos? Pues está aquí. El punto de intersección de la recta I con la recta R está aquí. Eso sería I sub 1'. ¿Dónde está I sub 1 doble prima? La proyección vertical de ese punto. Pues en la recta I doble prima, que está aquí sobre la traza del plano. Me ha salido, curiosamente, por casualidad me ha salido casi ahí. Ahí tengo el primer punto que estaba buscando. Tengo que repetir la misma operación para este plano. Es decir, meto la recta en el proyectante, ya la tengo metida. Busco la intersección de beta con ese plano proyectante que me coincide ahí. No queda muy bonito, pero bueno, es un poquito más para acá. Ahí, bajo por aquí, uno ese punto
con el de intersección de beta, con este de aquí, de beta y el plano auxiliar proyectante, y me ha salido esta nueva recta I sub 1'. ¿Dónde está I sub 2'? Pues I sub 1 doble prima, perdón, aquí arriba también. ¿Dónde corta esa recta intersección a la recta R? Aquí, en I sub 2'. ¿Dónde está la proyección vertical de ese punto I sub 2? Aquí arriba. I sub 2 doble prima. ¿Cuál es la distancia que estoy buscando? Pues esta de aquí. La distancia es esta de aquí, la distancia que hay entre 1 y 2. ¿Cuál es la verdadera magnitud de esa distancia? Pues cojo la diferencia de cota entre los dos puntos arriba para abatir ese triángulo que se forma. Esta distancia de aquí, esto es la diferencia de cota, y si me la traigo en un triángulo rectángulo, es decir, que tenga una perpendicular por uno de sus extremos, me traigo la diferencia de cota, da igual a partir de un extremo o del otro. Aquí la verdadera magnitud de esa distancia D, aquí tengo la proyección vertical de la distancia D, la proyección horizontal, y la verdadera magnitud de sub 0 es esta de aquí. Esa es la distancia que hay de 1 a 2. Esto sería distancia entre planos paralelos. Hay un ejercicio muy parecido que en vez de darnos los planos, lo que nos da son dos rectas paralelas. Tienen mucho en común porque en este caso, si en el espacio tengo dos rectas paralelas R y S y yo las atravieso ambas con un plano perpendicular a las mismas, ¿qué va a pasar? Que donde las rectas cortan a ese plano perpendicular vamos a tener I sub 1 e I sub 2 puntos de intersección de cada recta con ese plano, y la distancia que hay entre I1, I sub 1 y I sub 2 va a ser la que buscamos. Es decir, que más o menos es lo mismo, pero si tenemos rectas las tenemos que cortar con un plano perpendicular. Resulta que se puede hacer directamente, como hemos dicho, cortar esas dos rectas por un plano perpendicular. Esto es un plano perpendicular, alfa 2, y su proyección horizontal, pues como también tiene que ser perpendicular a las trazas de las rectas, pues es esta. Este plano es perpendicular a esas dos rectas. Vale, ya tengo el plano perpendicular a las rectas, de manera que si hallo esos dos puntos de intersección voy a poder llegar a la distancia que necesito. Venga, pues intersección de ese plano con una de las rectas. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que antes, meter la recta en un proyectante y hallar esa recta intersección entre esos dos planos. ¿Dónde está la recta intersección? Pues aquí tendría H y aquí tendría V, las trazas de la recta intersección. Bajo V abajo, porque eso sería V2, no quiero entrar, esto sería H' y aquí tendría H2. Uniendo V' con H', tengo la recta, la proyección horizontal de la recta intersección. ¿Dónde estaría la proyección vertical de esa recta? I2 sobre R2. I2. ¿Dónde corta esa recta intersección a la recta R? Aquí, en el punto I sub 1'. ¿Dónde está I sub 1 doble prima? La proyección vertical de ese punto. Pues en su correspondiente recta. En la proyección vertical de la recta I sub 1 doble prima.
ya tengo este, me falta y sub 2. Repito la misma operación exactamente con la recta S, la meto en un plano proyectante, aquí tengo V2, bajo a la línea de tierra V', y aquí donde se cortan alfa 1, aquí tengo H' y aquí en el suelo H2 en la línea de tierra. Aquí tendría la siguiente recta intersección y sub 2'. ¿Dónde está la proyección vertical? Pues aquí, en la proyección vertical del plano, aquí sobre esta traza. Y sub 2 doble'. ¿Dónde corta esa recta intersección a la recta S? Pues aquí abajo estamos viendo que se cortan las dos proyecciones horizontales. Ahí voy a tener el punto y sub 2 en su proyección horizontal. Y arriba, sobre la proyección vertical de la recta intersección y sub 2, aquí arriba tengo el punto en su proyección vertical. Como hemos dicho, la distancia D que estamos buscando es la que hay entre esos dos puntos, la que va desde I sub 1 a I sub 2, que es esa arriba y esta abajo. Proyección vertical de la distancia, proyección horizontal de la distancia. Verdadera magnitud de la distancia, misma operación. Nos llevamos la diferencia de cota de un punto al otro y esa diferencia de cota, esa medida de ahí, la tomamos con el compás y nos la llevamos a una perpendicular por uno de los extremos de la proyección horizontal de ese segmento. Esto lo puedo hacer abajo o arriba, cogiendo la diferencia de alejamiento. Me llevo la diferencia de cota aquí y uniendo ese punto con el otro extremo aquí, tengo D sub 0, la verdadera magnitud de la distancia, que es el resultado que me están pidiendo en estos ejercicios, esa verdadera magnitud. Son dos ejercicios muy parecidos, ¿verdad? Se resuelven, si os habéis dado cuenta, siempre empezando con una perpendicularidad recta plano. Si te dan el plano recta perpendicular y si te dan las rectas plano perpendicular. Y luego intersección entre esos elementos. Intersección recta plano, que es, lo hemos trabajado muchísimo y ya sabéis cómo se resuelve. Aquí me dan un punto y una recta. Y me dicen que hay la distancia entre ese punto y la recta. Esa distancia va a estar contenida en un plano que sea perpendicular a la recta, ¿verdad? Y que contenga al punto, ¿verdad que sí? Que en este plano que es perpendicular a la recta y contiene al punto A, va a estar ese punto de intersección que busco, y la distancia entre ese punto de intersección y A es la distancia, es el resultado que busco. Venga, pues a ver cómo aplicamos esto aquí. A ver, dice que tengo que hacer un plano perpendicular a esta recta, pero es que además tiene que contener al punto A. ¿Cómo hago eso? Si yo puedo hacer un plano directamente perpendicular a la recta, pero eso no quiere decir que contenga el punto A, por supuesto, no es que pase por aquí, eso lo tenéis que tener clarísimo. De hecho, nunca va a pasar un plano que contenga el punto, nunca va a pasar por las trazas del punto, ya os lo he demostrado varias veces en clase. Entonces, ¿cómo hago para que contenga el punto y sea perpendicular a la recta? Resulta que la perpendicularidad entre rectas tampoco la puedo hacer así, chicos, como alguna vez habéis hecho. Es recta perpendicular, pues la recta
que tenga sus dos trazas perpendiculares a estas, no, porque la perpendicularidad recta no se ve así directamente, no lo puedo hacer así directamente, salvo que una de las rectas sea paralela a uno de los planos de proyección, es decir, que estemos hablando de una recta horizontal o de una recta frontal, en cuyo caso sí veríamos directamente la perpendicularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo esta recta la hago horizontal, es decir, con su traza horizontal perpendicular y la traza vertical paralela a la línea de tierra, hago una recta horizontal. Esto es una recta horizontal, ¿verdad? Esta es la recta S, es una recta horizontal, y en este caso de recta horizontal, si es perpendicular a la recta que me dan, se ve directamente, puedo hacerlo así directamente. Vale, entonces tengo dos rectas que son perpendiculares. Estas dos rectas sí son perpendiculares y necesito el plano que contenga a la recta S y que además que contenga a la recta S, porque si contiene a la recta S va a contener al punto A, que es lo que me interesa. ¿Por dónde tiene que pasar un plano para contener a la recta S? Por su traza, en este caso una única traza, porque no corta los dos planos, es paralelo a uno. Entonces tiene que pasar por su traza, por esta, ¿verdad? Por V2. ¿Y qué más tiene que cumplir ese plano? Hemos dicho que tiene que ser perpendicular a la recta R. Pues entonces ya está. Tiene que pasar por aquí, porque esto está haciendo que contenga al punto A, alfa 2 tiene que pasar por ahí, y además tiene que tener sus trazas perpendiculares a las trazas de la recta R. Bueno, voy a hallar el punto de corte, voy a prolongar un poco la línea de tierra. La traza alfa 1 tiene que ser perpendicular a R, a la recta R, perpendicular, y pasar por aquí, ¿verdad? ¿Verdad que el plano alfa contiene al punto A? Porque A está contenido en una recta que está contenida en el plano. Y además es perpendicular a la recta R. Vale, pues entonces ya tengo esta situación, un plano, que contiene A y es perpendicular a la recta R. ¿Qué tengo que hallar ahora? La intersección de la recta R con ese plano. ¿Cómo lo hago? Pues intersección recta-plano, como siempre, metiendo la recta en un plano, espero que me entre dentro del papel, ahí, y hallando esa recta intersección, que es esta de aquí, esa recta I', I2, que donde corta a la recta R, aquí. La intersección entre la recta R, que la he contenido en un plano, y el plano alfa, es esta recta I que corta a la recta R en I, el punto que busco. Esta es su proyección horizontal y su proyección vertical va a estar aquí. En este momento os perdéis mucho y es fácil perderse de lo que uno está haciendo, pero con este croquis pues pronto ves que lo que estás buscando es la intersección de la recta R con el plano alfa. Intersección de la recta R con el plano alfa es esta recta I, y el punto de intersección, que es un punto, está aquí, donde la recta R corta a la recta intersección I. Pues ya tendríamos solucionada esa D que va desde A hasta I.
esto de aquí es la solución, no he terminado cuando encuentro el punto I. Lo que me están pidiendo es esta distancia, la distancia que hay entre el punto A y el punto I. Y además de sus proyecciones me piden la verdadera magnitud de esa distancia, que tengo aquí la diferencia de cota, me la traigo aquí perpendicular a la proyección horizontal por uno de sus extremos, tomo esa medida y la pongo ahí. Me ha coincidido con ese punto, pues 1, y aquí tengo D sub 0, la verdadera magnitud de la distancia D. Nos quedaría un último ejercicio, que es la distancia de un punto a un plano. Tenemos un plano, tenemos un punto A. ¿Cómo hallamos esa mínima distancia entre el punto y el plano? Pues trazando una recta que sea perpendicular al plano, ¿verdad? Alfa, el plano que nos dan, y que pase por A. Una recta que pase por A y sea perpendicular al plano. Luego hallaremos la intersección de esa recta R. Hallaremos la intersección de esa recta con el plano, el punto I, y la distancia entre A e I será la distancia que buscamos, ¿verdad? Bueno, en este caso queremos hallar la distancia de un punto a un plano, y sí que una recta, hemos dicho que necesitamos una recta perpendicular al plano que pase por A. ¿Puedo trazar en este caso la recta así directamente? Sí. ¿Por qué? Porque la perpendicularidad recta-plano sí se ve directamente, y un punto está contenido en una recta si está contenida en las correspondientes trazas de la recta. Esto sí lo puedo hacer así directamente. Este ejercicio es más sencillo que el anterior. Vale, ya tengo esa recta perpendicular. ¿Qué tengo que hallar ahora? La intersección de esa recta con el plano alfa, ¿verdad? Para hallar la intersección recta-plano, meto la recta en un plano proyectante, y hallo la recta intersección entre esos dos planos, que sería esta de aquí. Esta sería la recta I', recta intersección. Donde esa recta corta a la recta R, tengo el punto de intersección I. Aquí tengo su proyección horizontal y arriba tengo su proyección vertical. Fijaros que el punto estaba muy cerca del plano, porque la distancia es, en este caso, muy chiquitina. Esto es D, la distancia que estamos buscando en su proyección horizontal, y esto es D doble prima. Tomamos la diferencia de cota, que es esta medida de aquí. Es muy pequeña para el compás, pero la podremos coger, si no, pues podemos usar una regla y medirla. Ahí la tengo con el compás, y por uno de los extremos, aquí en proyección horizontal, y donde quede más limpio, que la voy a hacer aquí arriba, me llevo la diferencia de cota y tengo esa verdadera magnitud de sub 0 de la distancia que me piden. Es decir, que el punto A realmente estaba muy cerquita del plano. Me he puesto este supuesto, pero la realidad es que el punto está muy cerca del plano, a
a 1 centímetro aproximadamente, que es lo que mide de sub-cero. Y bueno, pues con esto terminaríamos esos 4 problemitas de distancias que luego se pueden ir complicando, se pueden meter en situaciones reales o donde tengamos que aplicar algún conocimiento más de geometría plana, pero básicamente estas son las situaciones que se nos pueden presentar: la distancia entre un punto a un plano, el punto a una recta, entre 2 planos paralelos y 2 rectas paralelas. Espero que os haya servido de aclaración este vídeo. Un beso.